Amables oyentes, auditores, seguidores de Radio La Lumbrera, creyentes en Cristo Jesús, admiradores, cada uno de ustedes que semana a semana entra a nuestro sitio y se encuentra con una nueva palabra, con un nuevo programa, con una nueva información. Esperamos ciertamente que para cada uno de ustedes sea de mucha ayuda en lo personal, como asimismo también aprender para ayudar a otros. Estamos viviendo ya para cerrar el año. Estamos viviendo un mes especial para todo el mundo occidental. Es el tiempo de la Natividad. El tiempo en que sobre esta tierra se encarnó el Hijo del Dios Eterno y tomó vida un cuerpo humano, un cuerpo, como dice la Escritura, que no conoció pecado y fue probado en todo. Pero su nacimiento marcó un tiempo muy especial y un periodo también muy especial. Desde que estuvo aquí en esta tierra, y eso lo muestra su evidencia histórica, por algo cambió la fecha de la historia universal, antes de Cristo y después de Cristo. Y esta marca no ha podido ser borrada por muchas ideas que aparezcan y que traten de desmentir algo que la palabra de Dios ha permitido que permanezca como un testigo fiel y eterno, que lo que sucedió no puede ser cuestionado ni puede ser negado de ninguna manera, porque es la obra del Dios viviente sobre esta tierra. Y agradecemos a Dios por este hermoso nacimiento, que sí, en nuestro mundo occidental se ha planificado que sea en el mes de diciembre que sea celebrada la Natividad. Bueno, otros lo hacen en la primera semana de enero. Que haya nacido en el mes de diciembre, que haya nacido en el mes de enero, lo cierto es que los vestigios arqueológicos bíblicos declaran que el nacimiento ocurrió entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Son discusiones que están todavía pendientes hasta el día de hoy, e incluso algunos dicen no, nació Cristo Jesús 6 años antes de lo que indica la marca y la seña de la era cristiana. Cuando haya nacido no importa. Lo que a nosotros sí nos importa es que en cada una de nuestras vidas, los que hemos tenido la gran bendición de conocer, de recibir en nuestras vidas a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no importa si fue 6 años antes de Cristo o fue 4 años después de Cristo que nació. Lo que sí nosotros estamos seguros es que en nuestros corazones ha cobrado vida. Y tenemos vida en abundancia, como señala su palabra. Y no solo nosotros, sino que es una promesa que está abierta para todo el mundo y para toda la humanidad. Así lo señala Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y ciertamente que también agrega que más aquel que no creyere estará bajo condenación hasta el día en que crea. ¿Cómo puede pensar usted que alguien dé una promesa de bendición, de salvación, de liberación, y si alguien no quiere, solamente le dice estará bajo condenación hasta el día en que crea? Es decir, tiene oportunidad desde el momento que nace hasta que muere de tener un encuentro personal con Jesús y reconocerle en su vida como Señor y Salvador. Vamos a orar a esta hora del día. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esta hermosa bendición de poder compartir con cada uno de nuestros oyentes una palabra de esperanza, una palabra de bendición. Te damos gracias por aquellos que siguen semana a semana, por los que entran a nuestro sitio. Te damos gracias porque a través de esta red por el mundo entero, alrededor del mundo, se cumple tu palabra. Porque tu evangelio de esta forma está siendo predicado alrededor del mundo
Y eso también hace que se cumpla tu palabra, que cuando se haya predicado este evangelio alrededor del mundo, entonces será el fin. Y esto nos indica a cada uno de nosotros que tu venida a la tierra está más cercana. Señor, te damos gracias porque nos concedes esta bendición de poder orar, de interceder, no solo por los que creen, sino mayoritariamente por aquellos, Señor, que no han tenido la bendición de conocerte. Y, Señor, rogamos que a través de tu Espíritu Santo sus vidas sean amonestadas y puedan ellos también, antes que sea tarde, tener un encuentro personal. Te rogamos, mi Dios, que tengas misericordia de aquellos que están enfermos, los que sufren, los que están pasando por enfermedades, por situaciones difíciles, por condiciones de muerte, Señor. Alienta a las familias por la pérdida de sus seres queridos, conforta sus vidas y coloca en ellos paz. Padre de los cielos, bendícenos a cada uno de nosotros por lo que hacemos semana a semana, y nuestras vidas sean, Señor, guiadas y dirigidas por la sabiduría de tu Espíritu Santo. Rogamos tu bendición para este programa, como para nosotros, como para nuestros oyentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias damos a Dios por cada uno de nuestros seguidores y de sus comentarios que nos llegan a nuestro WhatsApp a más 569-954-8544. Y por cierto, ya estamos entrando al ciclo número 56 de Hogar Cristiano y continuaremos en este día compartiendo con ustedes acerca del tema del divorcio. Y vamos a ir a leer unas instrucciones que compartió el apóstol Pablo a la iglesia de los hermanos de la ciudad de Corintio. Y allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, dice lo siguiente: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Quiero detenerme ahí y cuando nosotros queremos ver por qué el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras a la iglesia de Corintio, es interesante que podamos adentrarnos un poco en el entorno ahí histórico, geográfico de esta ciudad. Era una ciudad cosmopolita, un puerto, muy visitada por mucha gente, y por supuesto también allí había un lugar de adoración en la Acrópolis llamada Acrocorinto, que era un lugar bastante elevado y fortificado. En la cima allí se encontraba el templo de Afrodita y sobresalía de la ciudad como una gran nube negra. En ese lugar hoy en día ya es solo ruinas, pero ahora en ese templo, que de igual manera la mayoría de los templos que estaban allí en Corintio no solo eran paganos, sino que también eran dedicados al sexo. El sexo allí era una religión. Allí había más de 1000 vírgenes vestales y en aquellos templos había comida, bebida y sexo, porque eran allí mujeres dedicadas a la prostitución como una religión. No eran otra cosa más que en el fondo eran 1000 prostitutas y el sexo se llevaba a cabo en nombre de la religión de Afrodita. Por cierto, no debemos nosotros de desconocer que aún los hombres de la época, que hoy para nosotros son en grandes eminencias como
Platón, por ejemplo, también escribieron acerca de estas mismas situaciones y asimismo les escribieron a las prostitutas cómo debían de comportarse. Ahora, en el mundo romano, la esposa no era otra cosa más que una simple propiedad utilizada como una mano de obra. Y un hombre generalmente tenía varias mujeres. Una de ellas estaba a cargo de la cocina, otra estaba a cargo de la limpieza, mientras que otra se dedicaba al cuidado de la casa. El sexo en el hogar era como algo secundario, porque para ello el hombre iba a satisfacer sus necesidades sexuales en su adoración al templo de Afrodita. Y allí es donde se encontraban esas mujeres atractivas. Así se llevaban a cabo ceremonias de fertilidad. Así que de esa manera funcionaba el sistema de los templos paganos. Ahora, desde la mirada de la degradación, el apóstol Pablo, con esta expresión a los hermanos corintios, conociendo su cultura, su estilo de vida, su forma de ser, lo que el apóstol está haciendo, está elevando el matrimonio a la posición más alta, tal como Dios lo quiso desde el principio. Y él es quien le dice a los corintios, acerca de preguntas que le habían hecho al respecto, que no debían de vivir de esa manera y que cada marido debía de tener su propia esposa y cada esposa su propio marido, y no ser como una especie de un gran clan y que el hombre saliera a satisfacer sus necesidades al templo. Y este es el hombre que también permite elevar a la mujer de ese lugar de esclavitud del mundo pagano que conocían los corintios en la época del Imperio Romano, y convertirla en la compañera del hombre, restaurándola a la posición que ella lo merecía. Recordemos nosotros que Pablo se encontraba en Éfeso cuando escribe esta carta a los hermanos corintios. Y por cierto, recordemos también que allí estaba el imponente templo de Diana. Entonces, cuando Pablo escribe allí en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, lo más probable es que él está diciendo, les digo a las mujeres que también obedezcan a sus esposos. Ahora lo interesante es por qué Pablo le dice esto, que las casadas estén sujetas a sus maridos o sometidas a sus propios maridos. ¿Ha prestado atención alguna vez a esa palabra que dice sujetar? Lo que nosotros tenemos que revisar y darnos cuenta qué es lo que quiere expresar en realidad. Lo que quiere expresar la idea casada, respondan a sus propios esposos. Es decir, que deben reaccionar ante el actuar de sus esposos. Y de igual manera, los esposos al actuar de sus esposas. Dios los creó de esa manera en el principio. Y Él la creó a ella como una compañera idónea. Y ella es la parte recíproca, igual en la correspondencia de uno al otro. Es la otra parte, la mujer es la otra parte del hombre y el hombre es la otra parte de la mujer que responde a sus palabras y a sus acciones. Bien, como estábamos diciendo, lo que el apóstol Pablo está haciendo en esta oportunidad con este consejo es precisamente dando dignidad a la mujer, que no se mirara como una esclava al servicio para las necesidades del hombre, sino que una verdadera compañera. Por lo tanto, tenía que haber un respeto recíproco entre ambos.
Y está contrastando esta enseñanza frente a lo que ellos veían en la vida cotidiana, en la sociedad de Corinto, donde los hombres frecuentaban mucho el templo de Afrodita. Luego dice el versículo 3 que el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal e igualmente la mujer con su marido. Aquí les está diciendo y está aconsejando que aquellos que salen de la vida social corintia y entran al camino del Evangelio, ya tienen que soltar esos lazos de libertinaje que tenían y tomar aquellos lazos de responsabilidad y de unidad del uno para con el otro. Cuando nosotros examinamos el versículo 4 dice, la mujer no tiene dominio o potestad, como bien señala, o autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio o autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí está indicando que el uno y el otro son los que deben compartir entre ambos ese amor profundo que se complementa con el sexo. No como era la costumbre de la comunidad corintia. O sea que el marido no debía de ir al templo de Afrodita, porque eso era un pecado. El amor y el sexo debían de tener lugar en el hogar. Ahora cuando vemos los versículos 5 y 6 dice lo siguiente: no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero esto lo digo más como concesión que como un mandamiento. Aquí vemos que el apóstol aclaró que este no era un mandamiento, sino un principio a seguir para evitar que cualquier miembro de la relación matrimonial, al no poder dominarse a sí mismo, fuera objeto de tentación del enemigo espiritual de cada uno de los creyentes. Y en el versículo 7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Está adelantando tal como lo dijo en los primeros versículos. Y de hecho, posiblemente el apóstol había vivido alguna situación conyugal, tal vez, como lo señala en este versículo aquí, y que él no se había vuelto a casar. Por eso que señala que hay algunos que se hacen eunucos, son eunucos para el servicio del Señor, pero todo depende del don de continencia. Y así continúa el resto del contenido del capítulo, hasta que finalmente llegamos, por ejemplo, al versículo 10 y 11, y dice: a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, aquí está señalando, en primer lugar, que debe haber, si por alguna causa de algún malentendido, de alguna discusión, dice, quédese sin casar o reconcíliese. Hay ahí una posibilidad de volver, como decimos nosotros, de recomenzar. Y esto ya constituye un mandamiento concreto. Si uno de los dos miembros del matrimonio se separaba, debía permanecer sin casarse. Dice, luego bien, había un problema nuevo que se estaba presentando en la iglesia de Corinto, pues que el apóstol había llegado allí a aquella ciudad y les hubiera predicado el evangelio. Se habían producido nuevas situaciones, como por ejemplo que un hombre en una familia aceptase a Cristo y su esposa no lo hiciera, como también lo vemos, es algo común en medio de nuestra comunidad cristiana, o que otra familia fuera la esposa la que había aceptado a Cristo y no el marido. Entonces, ¿qué tenían que hacer los creyentes en esas circunstancias? Dice, a los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora ya forman parte del pueblo santo. Si usted está casada o casado con un hombre o con una mujer que no es creyente y tienen hijos, usted tiene que tratar que esa relación matrimonial continúe. Pero si no es posible, como señala el versículo 15, por ejemplo, pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a vivir en paz. Nos llamó Dios. O sea que si el no creyente abandona la relación matrimonial, ya estamos ante otra situación totalmente diferente. Entonces el creyente queda en libertad. Ahora surge la pregunta, que si el creyente puede casarse otra vez. Creemos que bajo ciertas circunstancias el apóstol Pablo habría dado tal vez ese consentimiento. Quizás en nuestro tiempo no se pueda establecer una regla de carácter general en un sentido o en otro, y cada caso en particular debe ser examinado muy cuidadosamente, teniendo en cuenta todos los factores. Tenemos que esta situación podría ser objeto de abusos, incluso por parte de creyentes. Por ejemplo, si un marido o su esposa provoca intencionalmente una situación que obliga a la otra parte a retirarse de la convivencia matrimonial con el propósito de tener una base espiritual o bíblica para poder divorciarse. Luego dice el apóstol en el versículo 16: ¿qué sabes tu mujer si quizás hará salva a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si quizás hará salva a tu mujer? Y ese tiene que ser el objetivo de un esposo y de una esposa. Conocemos a muchas mujeres que están casadas con hombres no creyentes y también varios hombres que están casados con mujeres no creyentes. Y ellos han tratado de ganar al otro para Cristo. Y ese tiene que ser el principal objetivo de sus vidas. Pero de ninguna manera es como no aceptable ver que en medio de un grupo, en medio de una comunidad cristiana, donde decimos que la esposa y el esposo son creyentes, sí, y son respetuosos de la palabra de Dios, pero sin embargo, de pronto ponen argumentos que no tienen ninguna validez para llegar a la ruptura matrimonial. Fíjese que al examinar la ley que está imperando en nuestro país, ni siquiera la ley menciona que la persona tiene como argumento legal de separarse simplemente porque ya no quiere vivir más junto, simplemente porque ya le aburrió, porque ya se cansó. No señala eso la ley. La ley da argumentos más firmes, más fuertes, en caso de una persona que se torna drogadicta y violenta, en caso de peligro de muerte, en caso de falta de alimentación y otros conceptos que los vamos a ver a firme cuando veamos un poquito de la ley. Pero hoy en día aparecen argumentos pero tan poco válidos, tan poco creíbles, y entre hombres y mujeres que se supone que la regla primera que ellos tienen y que el mayor respeto está no a lo que le diga un consejero, sino a la palabra de Dios. Pero lo cierto es que al parecer la palabra de Dios no es importante. Lo que es importante es el yo, el evangelio personal que cada uno se está predicando, esa Biblia ambulante, costumbrista, que cada uno saca y la redacta y la lee a su manera, pero no la que dejó nuestro Señor Jesucristo, no las palabras que dejó el Señor Jesús y no las enseñanzas apostólicas, sino enseñanzas acomodadas de pecadores que no tienen ninguna regla de respeto ni de honor por lo que Dios juntó. Y como lo dijo el Señor Jesús, pero al principio no fue
así. Como dijo en su tiempo un gran predicador, todo hombre y mujer que quiere resolver sus problemas, solucionar sus conflictos, salir de sus crisis, tiene que tener respeto y obediencia a la autoridad principal y primera y única, que es la palabra de Dios. Si el hombre y la mujer no tienen en primer lugar en conciencia que la palabra de Dios es autoridad, fíjese que señalaba este hombre diciendo: cualquier consejo que usted dé o cuanto se desgaste son solo palabras vacías. Y llegó mucho más lejos todavía. Dijo: usted está perdiendo su tiempo. Y creo que hablaba con mucho fundamento, porque pasó largos años de su vida dando consejos a personas, a hombres y mujeres en situaciones de crisis matrimonial. Por lo tanto, lo que él dijo lo hablaba con experiencia, no era solo un eslogan publicitario. En la semana pasada, en la lección pasada, en el capítulo pasado, hablamos un poquito, la verdad, sobre la importancia de la gracia de Dios en la vida de cada hombre y de cada mujer. ¿Cuál es el deseo de nosotros como exponentes aquí en Radio La Lumbrera? Tanto que usted, su cónyuge, hombre, mujer, puedan ser personas que cultiven la gracia de Dios en sus vidas. El deseo nuestro es que usted aprenda a trabajar con la gracia de Dios en su propia situación y a vivir sustentado en esa gracia. Porque Dios es el que da de su gracia para vivir una verdadera relación matrimonial y así evitar el divorcio. Si ese es su caso, entonces la gracia para aceptar y ministrar a quienes, debido al sufrimiento que experimentan a causa del divorcio, porque también se va a necesitar mucha gracia de Dios. Hay algo muy importante en este tiempo, el estilo de vida que estamos viviendo, un estilo destructivo. Esa es la realidad. Todos, por el más mínimo conflicto, a lo primero que acuden es al divorcio, a la separación. No está verdaderamente ese amor y ese trato. Y lo más doloroso es que en medio del mundo cristiano ya no hay interés por ese pacto que es tan importante en la vida del matrimonio. No es un simple contrato con cláusulas predeterminadas, donde si tú haces esto, yo hago esto otro. Es una relación de pacto, de servicio mutuo entre el uno y el otro, donde tiene que haber verdaderamente un entendimiento para poder salir adelante. Fíjese que vamos a compartir un poquito lo que significa una vida matrimonial con gracia y lo que es una vida matrimonial sin la presencia de Dios, porque en el fondo, si está la gracia de Dios en medio del matrimonio, es porque está la presencia de Dios, es porque el esposo y la esposa han puesto de su parte por buscar de Dios. Usted que está viviendo una situación difícil y conflictiva, tal vez considere una tarea imposible el enmendar el camino de su matrimonio. Pero yo le recuerdo lo que dice la palabra de Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Muchas personas que han recibido consejo, viviendo situaciones de crisis, que se han odiado muchas veces hasta la muerte. Dicen: no quiero verte más, ojalá desaparezcas del mapa, así se dicen. Y fíjese que hace un poquito tiempo atrás ellos mismos estaban diciendo: ay, que te amo, que te quiero, que te adoro, tú eres mi todo, tú eres mi cielo. Pero cuando llegó el conflicto,
Lo único que desean es que desaparezca delante de ti, de tus ojos. Pero hay algo que no se pierde y es la esperanza que es puesta por la gracia de Dios. Muchas veces un saludable proceso de consejería y de humildad entre los afectados puede llegar a determinar una situación que en principio estaba sin solución, puede llegar a una solución solo bajo el principio del amor y el respeto. Y de esa manera se normaliza la relación conyugal con amor y con respeto, con un trato diferente, no tratando a la esposa ni al esposo como si estuviéramos hablando con el perro, con el gato, o como si estuviéramos hablando con un esclavo o con servidumbre. Amor y respeto. Si se actúa con gracia, estoy seguro que puede llegar a sanar su matrimonio y será mucho más fácil y dejará menos consecuencia que romperlo. Aunque en un primer momento y en el estado emocional en que se vive la furia del problema parezca una tarea imposible, tenemos que aprender del ejemplo divino que cuando relacionarse con otro ser humano es un imposible, la gracia lo hace posible. Fíjese que Dios no puede relacionarse con el pecador si no fuera solamente por su gracia. Cuando Él nos mira, lo único que ve es enemistad, desobediencia. Dios ha comprobado que tenemos pecado, que no queremos acercarnos a Él, que lo despreciamos, que lo queremos dejar de lado, que ignoramos sus mandamientos porque queremos hacer nuestra voluntad. Dios sabe que a pesar de todo lo bueno que Él es y ha sido con nosotros, hemos hecho lo malo. Lo triste es que ni siquiera tenemos la capacidad ni el poder de cambiar esa actitud, porque somos pecadores. Y porque no hay nada en nosotros que nos motive a buscar a Dios ni a amar. Quizás sea esto lo que está ocurriendo en usted, verdaderamente. A lo mejor esa es la forma en que usted ve a su cónyuge. Ha comprobado la enemistad, el pecado y el maltrato y ha sentido el rechazo y está absolutamente convencido que no hay posibilidad de cambio. ¿Sabe qué hace posible que Dios se acerque a nosotros los pecadores? Solamente su gracia divina. ¿Sabe qué puede hacer posible que usted permita que su cónyuge se acerque? ¿Sabe qué puede permitirle que se decida a conceder otra oportunidad? Escúchalo bien, no es tu inteligencia, no es tu capacidad, no es tu juventud, no es tu ímpetu de lucha ni tu espíritu de lucha, no es tu soberbia, no es tu ego, es solo la gracia de Dios. Es posible que desde su punto de vista usted tenga mucha razón en algunas cosas. Su cónyuge lo ha herido, se siente traicionado, maltratado, tal vez le han pasado por alto. Incluso haciendo el bien, ha recibido a cambio daño y desprecio. Esa es precisamente la forma en que el hombre trata el amor del Señor Jesucristo. Sin embargo, Él, por su gracia, está listo a perdonarnos. Por cierto que de ninguna manera esto significa que Él se deleite en nuestro comportamiento, ni que de igual manera también condone nuestra maldad. Al contrario, con amor y autoridad, nos aplica su disciplina, pero lo hace con gracia divina. ¿Qué sería de nosotros si no viviéramos bajo la gracia de Dios? El problema que nosotros enfrentamos es que la tendencia que tenemos a ser solo receptores de la gracia de Dios. Sin embargo, tenemos serios problemas para dispensarla. Es cosa que usted vea un servicio cualquiera en una iglesia.
Siempre se le está dando gracias a Dios por todo. La pregunta es que si en ese momento le dijeran a usted, ¿y tú cuánta gracia has impartido el día de hoy? Tal vez se quedaría pasmado y no sabría qué responder. Nos cuesta ser instrumentos de gracia. ¿Por qué? El orgullo, el egoísmo, la vanidad, el ego que batalla dentro de nosotros y nos impide el flujo de la gracia de Dios. Si no vivimos con gracia, no podemos darle el golpe mortal al orgullo, que es el principal instigador, el tendencioso a compararnos y a controlar a los demás. La mayoría de nosotros muchas veces preferimos la rutina, lo previsible, lo que intereses comunes. No nos agradan mucho los que piensan diferente ni los que tienen diferentes gustos. Cuando alguien hace una cosa o actúa distinto a nosotros, tendemos ciertamente a comparar. Dentro de la vida cristiana, la ausencia de gracia lleva, ¿sabe a qué? Al legalismo. De ahí que quien no tenga gracia querrá obligar a que la otra persona piense y actúe igual como él. Entonces, nuestra aceptación a otras personas dependerá si tienen convicciones similares a las nuestras. Al legalismo le encanta la uniformidad. A la gracia le encanta la variedad. En la vida conyugal, la ausencia de gracia lleva a la tiranía y a la rebelión. La tendencia a ponernos como modelo generalmente nos lleva a la crítica de las personas o a la competencia desleal con ellas. Una segunda consecuencia de la ausencia de la gracia es la tendencia a controlar a los demás. Nos incita a manipularlos, a intimidarlos, a quienes se supone que debemos guiar, proteger, amar. Como resultado, las personas son inflexibles, impositivas, exigentes, pasan por alto los sentimientos y no satisfacen necesidades. Quieren hacer las cosas a su manera y quien se oponga sufrirá las consecuencias, aunque para ellos sea el término de la unión matrimonial, porque lo encuentran que es una posibilidad de seguirse desarrollando personalmente, pero de ningún modo están aplicando la gracia de Dios. Las comparaciones para despreciar la variedad o las diferencias o las actitudes controladas anulan la gracia de Dios. Si ambos cónyuges deciden vivir con gracia, sin importar la condición en que su relación conyugal se encuentre, arreglarla será más fácil y dejará menos consecuencias que destruirla. Si uno o ambos miran su situación sin los lentes del arrepentimiento, del perdón y de la gracia, les parecerá que es una tarea imposible de lograr. Creo que es el tiempo preciso para que podamos aquí hacer algunas preguntas que le motiven a hacer un serio examen de la situación que usted está viviendo. Si está sufriendo en su relación conyugal y no encuentra salida, ¿está dispuesto a vivir con la gracia de Dios? ¿A llevar la gracia de Dios? ¿A practicar la gracia de Dios? Si su cónyuge le está pidiendo una nueva oportunidad, ¿está listo a recibir asesoramiento bíblico, consejería para aprender a dar una nueva oportunidad y aceptar el arrepentimiento? Para ello, no necesariamente hay que ser cristiano, solo hay que razonar un poquito. Un consejero con la gracia de Dios, pero que ha tenido una actitud legalista e inmisericordia con los que viven la tragedia del divorcio, ¿está listo a ser un ministro de la gracia de Dios? De ninguna manera. ¿Está dispuesto a actuar con gracia y a ayudar con amor en el proceso de quienes anhelan restauración? Si usted no vive el proceso restaurador con gracia, de ninguna manera de su boca saldrá una palabra constructiva que anime a otro a restaurar su vida. Seguramente usted puede estar viviendo un largo proceso de divorcio. Tal vez su cónyuge lo ha abandonado, tal vez vive sola, vive solo. O a lo mejor se encuentre
en el momento en que recién está iniciando, sumido en la culpabilidad, en la amargura, se niega a perdonar y piensa que su matrimonio ya se terminó. ¿Estás listo para recibir una liberación por la gracia de Dios? ¿Estás preparado o estás preparada a aceptar la gracia de Dios y su perdón y a vivir con gracia, a autoperdonarte y también a perdonar? Pero veamos ahora la gran diferencia que hay al vivir una vida en matrimonio, pero sustentado en la gracia inmensurable de Dios. Cuando se aprende a vivir y a manifestar la gracia de Dios en nuestra vida, nunca será lo mismo. No importa lo difícil de la situación matrimonial que la persona viva, si estamos dispuestos a vivir con gracia, todo puede cambiar, porque esa será nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra seguridad. Nunca llegará el divorcio cuando los cónyuges deciden abandonar su orgullo y egoísmo y tratarse con gracia y respeto mutuo. Sin duda, cuando se llega a pensar en la posibilidad de un divorcio, existen suficientes razones como para buscar esta salida. A lo mejor está tratando de evitar la destrucción de su propia vida o la de su cónyuge. Tal vez por su mente estén pasando todas las razones que tiene para no seguir ni un día más en esa relación interpersonal. Ha comprobado que es una relación destructiva y lo único que siente es desprecio e incluso aversión hacia su cónyuge. Estando en ese estado, lo único que ve acercarse es la destrucción. ¿Cómo no pensarlo si se dan todos los elementos que facilitan la enemistad? Voy a colocar un ejemplo. En cierta oportunidad, observando un acto circense, comparando con la actitud de misericordia de un león, cada vez que el domador se atrevía a meter la cabeza dentro de la boca de este impresionante animal, y ese se quedaba con su mandíbula abierta, eso es una demostración de gracia. Cuando existen todos los motivos y se dan las condiciones ideales para actuar conforme a lo que sentimos, solo la gracia nos permite evitarlo. Cuando debemos perdonar más de lo que creemos tener capacidad, necesitamos gracia. Cuando creemos que debemos hacer lo que una persona no merece, a pesar de que nunca podrá pagarnos, necesitamos gracia. Sin embargo, debido a que un matrimonio se relaciona con dos personas, no solo debemos reaccionar con gracia cuando la acción de la otra persona es tan mala que nos motiva a la venganza. También cada cónyuge tiene la responsabilidad de actuar con gracia. No solo esperar que respondan con gracia a nuestro mal comportamiento, sino que también debemos de actuar con gracia para evitar que la persona se sienta motivada a reaccionar indebidamente. Cuando vivimos con gracia, nuestras actitudes son diferentes. Solo así podemos comenzar a disfrutar una actitud positiva en vez de actitudes negativas. Cuando vivimos con gracia, dejamos de estar sumidos en la sospecha y en la intolerancia. Aprendemos a vivir con confianza. Así nuestras relaciones se tornan saludables. La gracia, ¿sabe lo que hace? Elimina el virus del egoísmo y la enfermedad mortal llamada orgullo. Le puedo asegurar que si se decide a vivir una vida matrimonial con gracia, toda su vida será diferente, incluyendo su relación matrimonial. A medida que pasan los años y vamos madurando en la vida cristiana, ¿ha notado usted con mayor profundidad la maravilla y la bendición de la gracia de Dios? A medida que nos adentramos en ella, cuánto la disfrutamos y nos damos cuenta la inmensa necesidad que tenemos cada día de la gracia de Dios. No solo para tener una relación adecuada con Dios, sino para que como consecuencia tengamos la opción de tener una debida relación con los demás. Es lamentable, pero a menudo rechazamos vivir con gracia porque es un golpe fatal
al machismo y también al feminismo imperante en este tiempo. La gracia es un golpe destructor al orgullo y al egocentrismo. Nos obliga a poner los ojos, el corazón y los pensamientos en otros, en vez de en nosotros mismos. La gracia destruye el negativismo, aniquila la culpabilidad, barre con el desprecio y el abuso. La gracia abre las puertas de lo superable, de lo positivo, del arrepentimiento, de la aceptación, del cariño y el aprecio, que son indispensables para tener éxito en toda relación matrimonial. Cuando el hombre y la mujer deciden vivir con gracia, determinar y conservar el matrimonio, aprendiendo ambos a vivir con la gracia de Dios, es el único antídoto de la resolución de separarse. Por supuesto que esta no es una tarea fácil. Sin embargo, es imposible dispensar gracia si no hemos recibido, en primer lugar, la gracia procedente de Dios. Podemos ser muy buenos religiosos, pero muy malos creyentes convertidos y viviendo y disfrutando la gracia de Dios. Necesitamos experimentarla. Necesitamos acercarnos a Él, buscarle en oración, amarle de corazón, buscar en su palabra la instrucción, el consejo. Aprender a vivir con gracia es aprender a vivir como Dios nos manda. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Lo podemos leer en una forma muy sencilla. Creo que, por ejemplo, no finjas amar. Ama de verdad. Aborrece lo malo. Ponte de parte del bien. Ama con cariño y deleítate en el respeto mutuo. Nunca pagues mal con mal. Actúa siempre honrada y limpiamente. No riñas con nadie. Procura, en lo que te sea posible, estar en paz con todos los hombres. ¿Es esto un artículo poético? No. Es palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 9, 10, del 17 al 18. La gracia nos mueve a la aceptación y nos permite aceptar las personas tal como son. Necesitamos de gracia para permitir que otros sean los que Dios quiere que sean y no lo que nosotros queremos que sean. Necesitamos gracia para hacer lo que Dios quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos hacer. Cónyuges que viven en la gracia y actúan con gracia y aceptación cuando su cónyuge es importante y valioso. Cuando no imponen sus ideas y cuando permitimos que nuestro cónyuge se exprese con libertad y nos diga con franqueza sus sentimientos. A usted lo aceptan cuando puede decir lo que siente sin que lo ataquen. Dos personas dispuestos, marido y mujer, a obedecer a Dios por sobre sus sentimientos. Un consejero también dispuesto a seguir los principios de la palabra de Dios. Un hombre y una mujer dispuestos a aceptar la autoridad y la palabra de Dios. Será posible que con ayuda busquen una restauración antes que llegue la destrucción. Dios es capaz de hacer un milagro y lo puede hacer por sobre los conflictos. La fórmula que se necesita para la restauración del matrimonio a su plan original ya está dada. Dios está dispuesto y los consejeros también están a tu alcance. Mi pregunta es, ¿tienes la firme determinación de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para sanar tu relación conyugal y conservar tu matrimonio? ¿O ya tomaste una resolución que te beneficiará solamente a ti y perjudicará a los demás? Pues si esa es tu decisión, entonces estás equivocando el blanco y estás desobedeciendo la palabra de Dios. Pero, amables oyentes, el tiempo una vez más. La luz roja hace mucho rato que se enciende en el estudio y queremos ir cerrando y concluyendo. Porque la próxima semana vamos a continuar porque el tema está muy interesante para cada uno de nosotros. Vamos a orar para cerrar este capítulo. Te agradecemos, Padre Eterno, por tu bondad y por tu misericordia. Te alabamos, honramos tu nombre. Y te rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo puedas entrar en cada vida y en cada corazón. Señor,
más que nuestras palabras, sea tu consejo el que llegue a cada uno de nuestros seguidores, cibernautas, auditores. Padre de los cielos, bendice cada vida. Y Señor, que muchas vidas, matrimonios sean restaurados a través de nuestras enseñanzas. Padre de los cielos, pero más que lo nuestro, lo que tu Santo Espíritu haga entender en cada mente, en cada conciencia, en cada entendimiento. Te agradecemos a esta hora y a ti sea toda la honra y la gloria por siempre. Amén. Y no se olvide nuestro WhatsApp más 56990 548544. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere.